Ok, vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a nombre de LW Empresas. Mi nombre es Daniela Rojas Cisternas y soy consultor senior de LW. Les voy a pedir, por favor, que todos pongan en silencio sus micrófonos y que cualquier consulta o duda que tengan la hagan al chat, y cuando terminemos la presentación yo las voy a revisar y voy a dar respuestas a sus consultas. El tema que vamos a revisar hoy es el análisis de contexto de la organización y partes interesadas. Dentro del sistema de gestión y dentro de cualquier sistema de gestión que esté basado en normas ISO, lo primero que nos encontramos nosotros es con los requisitos de cumplir con el análisis de contexto de la organización y el análisis de las partes interesadas. Esto también es súper importante porque en requisitos que salen posterior al capítulo 4 de la norma, también se hace mención que hay que tomar como entrada, ¿cierto?, para cumplir con ciertos requisitos, el análisis de contexto y las partes interesadas que revisamos en el capítulo 4. Primero hablar un poquito de qué es el contexto de la organización y qué son las partes interesadas. El contexto de la organización es un proceso que determina qué factores influyen en el propósito, en los objetivos y en la sostenibilidad de la empresa. En el fondo, el contexto de la organización es una mirada 360 que nosotros hacemos a nuestra empresa. Nos paramos, por así decirlo, en el medio de nuestra organización y miramos en 360 grados hacia afuera y hacia el interior, ¿cierto?, de la organización, para ver qué factores, tanto externos como internos, ¿cierto?, están influyendo de manera positiva o de manera negativa en el éxito de nuestra organización. Lo que es la visión, la misión, las políticas y los objetivos son ejemplos de cómo yo puedo expresar, ¿cierto?, cuáles son los propósitos de mi organización y que están muy relacionados con lo que es el contexto. Por otra parte, las partes interesadas, hoy día este enfoque va mucho más allá del cliente. Hasta la versión 2008 de la ISO 9001, hablaba de conocer los requisitos de los clientes, de cuál era la importancia del enfoque al cliente y de conocer sus requisitos. Hoy día esto se abre un poquito más y nos habla de las partes interesadas. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos también el contexto de la organización, es importante considerar todas las partes interesadas que son pertinentes. Las partes interesadas generan o pueden generar algún riesgo que pudiese llegar a ser significativo para el éxito de la organización. Por eso es muy importante analizar cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas. Disculpen, perdón, ¿pueden colocar silencio a los micrófonos? Porque si no se acopla un poquito el sonido. Ya, entonces decía, ¿cierto?, que es importante conocer las partes interesadas que son pertinentes, porque si los requisitos de estas partes interesadas, que son las necesidades y expectativas, no se cumplen, puede tener algún riesgo para la organización. Las organizaciones en general consiguen muchas veces apoyo por parte de las partes interesadas, y su éxito muchas veces también depende de estas partes interesadas. Entonces estos son dos conceptos que vamos a ver hoy día. Vamos a analizar el requisito 4.1 de la norma ISO y el 4.2 de la norma ISO. Y vamos a ver, de cierta forma, cómo estos dos requisitos se vinculan, no solamente entre ellos, sino también influyen en capítulos posteriores de los requisitos normativos. Justamente lo que les hablaba recién, cuando nosotros hablamos de análisis de contexto y de partes interesadas, no solamente lo encontramos en el requisito 4.1 y 4.2 de la norma, sino que también nos encontramos con ellas en el requisito 4.3, porque para nosotros poder determinar
cuál va a ser el alcance de nuestro sistema de gestión, es muy importante considerar el contexto, el análisis de contexto, y considerar cuáles son nuestras partes interesadas pertinentes. Lo mismo pasa en el requisito 611, cuando nosotros tenemos que planificar nuestro sistema de gestión, también la norma nos dice que tenemos que considerar el contexto de la organización y considerar los requisitos de las partes interesadas. Y por ende lo mismo pasa en el 612, cuando tenemos que abordar ciertos los riesgos y oportunidades y establecer acciones, nos dice que tenemos que considerar el 4.1 y 4.2 de la norma. Por lo tanto, tenemos que considerar, ¿cierto? Va a ser una entrada para nuestra matriz de riesgos y oportunidades, el contexto de la organización y también las partes interesadas. ¿Qué dice la norma ISO? Ya la norma ISO en el capítulo 4, en el requisito 4.1, habla de la comprensión de la organización y su contexto. Ya dice que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas. Pero cuando hablamos de cuestiones, ¿de qué estamos hablando ahí? Porque en Chile la palabra cuestión está un poquito mal utilizada. Ya cuando hablamos de determinar las cuestiones, es algo que nos está invitando a analizar, a pensar, a cuestionarnos. Ya invita a la organización a cuestionarse cuáles son los temas externos o internos que es pertinente analizar y que pueden influir en el propósito de mi organización y que por ende pueden influir en la dirección estratégica de mi organización. También pueden afectar la capacidad para lograr los resultados que yo espero, tanto del sistema de gestión como del negocio en sí. Es importante, nos dice la norma, que la organización debe realizar seguimiento y una revisión permanente de la información que tenga de estas cuestiones externas o internas, porque obviamente va cambiando el contexto de organización que a lo mejor yo analicé el año pasado en junio de 2019, va a ser totalmente distinto al contexto donde se encontraba mi organización ya en diciembre de 2019. Y hoy día con el tema de la pandemia, obviamente ese contexto me cambió nuevamente. Ya, entonces es importante entender que este análisis de contexto es cambiante, ¿cierto? Va a depender de cómo se muevan los temas fuera de mi organización y también cómo se muevan dentro de mi organización. Por eso les decía que analizar el contexto en el fondo es una mirada 360. Yo me paro acá al medio de mi organización y miro hacia afuera y también miro hacia adentro. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede influir negativamente o positivamente para mi organización? Y de ahí también vienen los riesgos y oportunidades. Sí, externamente yo analizo que hay temas que me pueden perjudicar, yo eso después lo tengo que tomar en el capítulo 6, ¿cierto? Analizar y ver cuál es la magnitud de ese riesgo para poder aplicar una acción. Lo mismo pasa si es que yo veo que hay algo externo que puede beneficiar a mi organización, yo lo miro y digo, de acá yo puedo tener una oportunidad que le sirva a mi organización, lo tomo y establezco acciones. Internamente es lo mismo, internamente hay muchas cosas que tienen que ver con las competencias que tengan mis trabajadores, por ejemplo, o el conocimiento o la cultura que haya dentro de la organización. Todos esos temas, todas esas cuestiones van a tener una influencia, puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa, está asociada a un riesgo, y si es positiva, está asociada a una oportunidad. Cuando yo analizo contexto, estoy analizando una situación y estoy tomando una mirada estratégica. Por eso también aquí nos encontramos nuevamente con el ciclo de Deming. El ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua nos dice que para todo yo siempre tengo que planificar, hacer, verificar y actuar.
Por lo tanto, si este ciclo lo encontramos presente en toda la norma y además en cada uno de los requisitos, obviamente cuando nosotros analizamos el contexto también lo tenemos que considerar. Ya nosotros acá analizamos, ¿cierto?, en temas de competencia o en temas de situaciones que estén sucediendo en el mundo, ¿cierto?, qué es lo que está pasando con mi organización, qué puede beneficiarme, ¿cierto?, o qué puede convertirse en un riesgo. Importante planificar objetivos, después implementar esta estrategia, ejecutar los procesos, analizar, tener un control de gestión y finalmente adaptarme. Eso es lo que busca el análisis del contexto de la organización y que finalmente está ligado a lo que es la planificación estratégica. Por eso en este punto también es súper importante tener presente siempre el ciclo de Deming o ciclo de mejora continua, ¿cierto? Que nos habla de planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando yo analizo contexto, y que tiene que ver, ¿cierto?, con mi planificación estratégica, es súper importante tener en cuenta mi declaración de propósitos. Y aquí es donde yo me encuentro con mi visión, me encuentro con mi misión, con mis valores, con mi política, con la ideología que tiene mi empresa. Entonces, considerando, ¿cierto?, lo que es la misión, la visión y todas estas declaraciones de propósito, yo tengo que analizar la misión, ¿a qué vine? ¿Por qué yo nací? ¿Por qué nació esta empresa? ¿Cuál es la razón de ser de que esta organización hoy día exista? Tengo que analizar eso, mi visión. ¿Dónde me veo yo en 5 años más, en 10 años más? ¿Dónde me veo yo en un futuro? ¿Dónde veo mi organización en un futuro? ¿Cuáles son los valores que tiene mi organización? ¿Cuál es la política que tiene mi organización? ¿Qué ideologías mueven mi organización? Todo eso yo lo tengo que considerar para sentarme y poder analizar, para sentarme y poder ver, tener esta mirada 360 que les digo yo y poder analizar el entorno. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué no puedo llegar a cumplir, por ejemplo, mi visión? ¿Por qué puede cambiar mi misión? ¿Por qué podría cambiar mi política? ¿Por qué la podría mantener? ¿Por qué podría cumplir los objetivos? ¿Ya? Para analizar el contexto de la organización, tu declaración de propósito tiene que ser una entrada. Después viene el análisis competitivo. ¿Quiénes son? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué otra organización ofrece los mismos productos que yo tengo? ¿Quiénes son mis principales clientes? ¿Cuáles son los principales productos o servicios que más entrego, que más vendo? ¿Ya? También analizar internamente cuál es la cultura de mis trabajadores, cuál es el conocimiento que hay, cuál es la relación de la alta dirección con el resto de los trabajadores, cuál es el compromiso de cada una de las partes interesadas internas. Luego de eso, ¿cierto?, planificamos, establecer objetivos, objetivos estratégicos, ¿cierto?, a largo y a corto plazo. Después de estos objetivos estratégicos, de aquí se van a desprender los objetivos de calidad, si es que tú estás implementando ISO 9001, por ejemplo, o también se van a desprender los objetivos ambientales o de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la norma que ustedes estén implementando. Pero para que estos objetivos del sistema, ¿cierto?, sean potentes y me ayuden a mejorar mi sistema de gestión, yo tengo que establecer primero mi objetivo estratégico a largo y a corto plazo. Y para eso tengo que tener claro cuál es mi declaración de propósitos. Después identificar alternativas estratégicas y después evaluar y seleccionar estas alternativas estratégicas. Luego de eso, de lo que es la planificación, está la implementación, liderazgo, motivación, los responsables, estrategias funcionales, qué presupuesto yo necesito y finalmente
llegamos recién a lo que es el sistema de control de gestión. Si ustedes pueden ver, pueden analizar lo que está en pantalla ahora, se van a dar cuenta que aquí encontramos el ciclo de mejora continua. Ya, siempre tener presente el ciclo de mejora continua para todos los capítulos de la norma y también para la norma, ¿cierto?, completa. ¿Por qué es tan importante la declaración de propósito y por qué hago tanto énfasis en esto cuando yo hablo de analizar el contexto? Porque no es solamente sentarme y decir, ya, perfecto, esto es lo que está pasando en el mundo y esto me podría afectar o me podría beneficiar, o dentro de mi empresa está pasando esto y podría tener algunos beneficios, como también podría tener algunos riesgos. No, yo tengo que sentarme con mi declaración de propósitos claro. Esta es mi misión, este es mi propósito o razón de ser de mi organización. Esta es mi visión, es lo que yo pretendo lograr a largo plazo. O los valores, donde se asienta la cultura de mi organización. Todo esto yo lo tengo que tener claro para ver cuáles son las cuestiones externas e internas que finalmente tengo que analizar para que no interfiera en mis objetivos y no interfieran en mis metas a alcanzar. Los valores y los principios de la organización siempre van a ser soportes para la misión y para la visión. Cuando yo estoy analizando el análisis de contexto, vamos a ver un poco más adelante que podemos utilizar algunas herramientas que nos van a servir. Pero no es solamente aplicar estas herramientas porque sí. Ya, yo tengo que pensar quién soy como organización. Ya, esta frase, quiénes somos, realmente es muy importante. ¿Y qué pretendo yo como organización? ¿Cuáles son mis necesidades externas? ¿Cuáles son las necesidades externas? ¿Y cómo me pueden condicionar, cierto? O pueden influir en el éxito de mi negocio. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué es lo que desean? ¿Y cuáles son requisitos que nos han sido impuestos? Por lo mismo, misión, visión, valores, más lo que es la caracterización de mi negocio, me va a llevar a tener una declaración de propósito que sea firme, que sea fuerte, que sea la base finalmente de lo que es mi sistema de gestión. Dentro de las herramientas para el análisis de contexto, tenemos varias. Dentro de las más conocidas está el PESTAR, FODA, Porter, y que nos sirven finalmente para realizar análisis estratégico, analizando el entorno, analizando la competencia y también analizando las cuestiones internas de mi organización. Por ejemplo, Pestal es una herramienta que me sirve para poder analizar temas externos, ¿ya? Me sirve para analizar factores que tienen que ver con temas políticos, con temas económicos, temas sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Si ustedes se dan cuenta, son todos temas externos. Entonces, esta herramienta me sirve mucho para analizar qué está pasando fuera, ¿ya? También otra de las herramientas son las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Que me sirven para analizar lo que es la competitividad que yo tengo actualmente, nuevos competidores, si existe en el mercado algún sustituto, ¿cierto? Para el producto o servicio que yo ofrezco, y también para analizar mis proveedores y mis clientes. Y por otra parte, también tenemos el análisis FODA, ¿cierto? Internamente me sirve para analizar mis fortalezas y debilidades
y externamente para ver cuáles son las oportunidades y amenazas que puede ser pertinente analizar y que tienen que ver con mi organización. Yo lo que recomiendo es usar en conjunto estas 3 o 4 herramientas, ¿cierto?, que ustedes ven en pantalla, ¿ya? Porque nos va a servir para tener un contexto mucho más, con mucha mejor base. Y en cuanto al capítulo 4.2, ¿cierto?, que nos dice la norma que una vez que tú analizaste las cuestiones externas e internas que pudiesen afectar o beneficiar a tu organización, tienes que comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Eso nos dice en la cláusula 4.2. ¿Qué nos dice la norma acá? Dice que debido a su efecto o potencial efecto en la capacidad de la organización que tiene de proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos, la organización debe analizar cuáles son las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión y cuáles son los requisitos de estas partes interesadas. Es importante que la organización realice también un seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes. También esto es súper importante porque el incumplimiento de los requisitos de las partes interesadas puede llegar a generar un riesgo, sobre todo cuando son requisitos legales. ¿Qué son las partes interesadas? Son aquellos que tienen o reclaman o poseen derechos o intereses en una organización y en sus actividades, ¿ya? Entonces yo como organización, ¿qué objetivo tengo? Necesito identificarlos, necesito conocerlos, necesito clasificarlos y necesito gestionarlos. No es solamente decir, mis partes interesadas dentro de la organización son los trabajadores, la alta dirección y el comité paritario. O fuera de la organización, los clientes, los proveedores y algunos organismos gubernamentales. No, yo los tengo que identificar, tengo que conocerlos, porque conociéndolos voy a saber cuáles son sus requisitos. Y los debo clasificar, porque no todos tienen la misma influencia dentro de la organización. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dentro de lo más influyente están, ¿cierto?, dentro de la organización, lo que son los socios, la alta dirección, los trabajadores, podría ser el comité paritario, podría ser el sindicato, sí, como esos, y después los que siguen, ya por fuera de la organización, nos encontramos a los clientes, al cliente final, al cliente que adquiere tu producto o servicio, a los distribuidores, a los proveedores, a las entidades financieras con las que a lo mejor yo tengo algún tipo de deuda, puede ser, o con las que en algún momento me pueden prestar auxilio si es que necesito algún tipo de préstamo. Los vecinos, las comunidades y también los entes reguladores. Y un poquito más afuera ya tenemos a la ciudadanía, ¿cierto?, a las organizaciones multilaterales, a los medios de comunicación, a cualquier grupo de presión que pueda estar de repente, que pueda influir, ¿cierto?, en el diario vivir de mi organización. También podría ser. ¿Cómo yo lo identifico? Ya mirar, y aquí ver también cuáles son internos, cuáles son externos, y también cuáles son primarios y secundarios. ¿Cuáles de estas partes interesadas, ¿cierto?, están ligados a mi organización por contrato y cuáles no? ¿Cuáles están ligados a mi organización por responsabilidad o por influencia, donde yo pudiese influir o donde ellos pudiesen influir en mi organización? O por cercanía. Eso también se ve mucho con la comunidad, sobre todo cuando yo realizo trabajo en terreno. Cuando yo determino las partes interesadas y sus intereses, tengo que tener claro qué es lo que quieren, ¿ya? Cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. Ya los intereses que tengan las partes interesadas se relacionan con el éxito de la organización.
y es responsabilidad de la alta dirección desarrollar políticas que tengan siempre en cuenta los intereses de estas partes interesadas. Por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo. Ya coloqué algunas partes interesadas, su clasificación y sus necesidades y requisitos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo de la parte interesada de los socios o de la alta dirección, su clasificación es estratégico, ¿ya? La necesidad de ellos es generar ingresos, tener una alta rentabilidad, pero a lo mejor tengo expectativas, ¿ya? Tener eficiencia, posicionamiento, mejorar la calidad de los procesos. El trabajador también es una parte interesada, la clasificación influyente, ¿ya? Porque una huelga, por ejemplo, me podría afectar mucho dentro de mi organización, ¿ya? ¿Cuáles son las necesidades de los trabajadores? Estabilidad laboral, cumplimiento de contrato, pago oportuno de remuneraciones, las expectativas puede ser un buen ambiente laboral, podría ser también desarrollo profesional. Los clientes también son estratégicos. ¿Cuáles son sus necesidades? El cumplimiento de sus requisitos, tanto explícitos o implícitos que tengan con el servicio o producto que adquieren, y sus expectativas puede ser una atención de excelencia, rapidez, una atención amena, ¿ya? Los entes reguladores también son influyentes. ¿Cuál es la necesidad? El cumplimiento de la ley, la expectativa, no sé, una adecuada gestión para no tener multa, podría ser. ¿Ya? Este es un modelo de matriz de partes interesadas que les puede hacer mucho más fácil el análisis. Como conclusión, ya importante, la declaración de propósitos de la organización es la base de lo que es la gestión de calidad. Cuando yo hablo de mi sistema de gestión, tengo que tener claro, primero que nada, mi declaración de propósitos. Cuando yo necesito analizar mi contexto, analizar mis partes interesadas, tengo que tener claro cuál es mi visión, cuáles son los valores de mi organización. Y esto nos va a permitir plantearnos objetivos estratégicos, metas que se deben alcanzar, y de ahí después se van a desprender también los objetivos que tienen que ver con el sistema de gestión. Tomando en consideración los resultados del análisis de contexto y la evaluación de las partes interesadas, se pueden determinar los riesgos que tiene que afrontar el sistema de gestión. En el capítulo 6, ¿cierto?, nos encontramos con el requisito de establecer acciones para abordar riesgos y oportunidades. Es impensable establecer acciones para riesgos y oportunidades si yo no tengo claro el contexto de mi organización, si yo no sé qué temas, qué cuestiones es pertinente analizar y que me pueden beneficiar o que me pueden generar algún tipo de riesgo. El desafío de la organización es la implementación de herramientas que permitan realizar análisis de datos que sean cualitativos y cuantitativos para obtener resultados satisfactorios. Finalmente, lo que yo busco con todo esto es conocer mi organización, saber cuáles son mis fortalezas, saber cuáles son mis debilidades para poder enfrentarlas y tener un resultado satisfactorio en mi sistema de gestión y en el éxito de mi negocio. Estoy esperando sus